Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Silvia y estamos en el canal de Tejiendo con la Abuela Tere. ¿Cómo les va? Bueno, espero que se encuentren todos muy bien. Muy bienvenidos a los nuevos suscriptores. Muchísimas gracias por formar parte de este lindo grupo de tejedores. En el día de hoy les traigo esta hermosa puntada calada, súper fácil de hacer. Son dos vueltas nada más, con puntos básicos, no tienen ningún tipo de complicación. Así que bueno, nada, la verdad que a mí me encantó tejerla, se teje súper rápido. Ustedes pueden hacer con esto un camino de mesa, pueden hacer un bolso, pueden hacer una manta, pueden usar hilo de algodón como en mi caso, también pueden usar lana. Bueno, si usan un hilo más finito, el huequito va a quedar más cerrado, ¿sí? Con lo cual si quieren hacer una manta, por ahí les conviene usar una lana más finita para que quede como más mullidito y más cerradito y más abrigado. Yo en este caso, pueden hacer un visillo, lo que ustedes, lo que su imaginación les diga. Yo en este caso lo que hice fue un plato de sitio calado, porque como se teje tan rápido, me pareció genial la idea. Esto vamos a montar cadenitas que van a representar el ancho, ¿sí? De nuestro camino, en este caso, perdón, de mi plato de sitio. Y el largo va a estar determinado por la cantidad de huequitos que yo haga. En la cajita de descripción te voy a decir cuántos puntos yo monté, cuánto pesa para que vos tengas un estimado y lo que mide, ¿sí? Tanto de ancho como de largo. Bueno, la verdad que es tan fácil que no tiene mucha más explicación. Por supuesto, lo puedes usar como un posafuentes, bueno, para lo que vos quieras. Lo vamos a dejar acá a un costadito para que nos haga compañía y lo vamos a comenzar a trabajar. Repito, yo usé un hilo de algodón, en mi caso un semigrueso. La verdad que no sé cómo se dirá en otros países. Acá se llama, se lo pide en las casas de lanas o en las mercerías como hilo 8/6. Es un hilo semigrueso o de grosor mediano en realidad. ¿Sí? Para decirlo más correctamente, es un hilo de grosor mediano. Como yo quería que quedara así como sueltito, voy a utilizar una aguja número 5. Pero podría haber utilizado también una aguja número 4, pero iba a quedar muy apretado. Así que como es algo que también se va a lavar mucho, no quiero digamos, se estropee, porque cada vez que uno lo lava es como que un poquito se toma, ¿sí? Entonces al estar suelto, es, para este caso me parece que es mejor, pero eso siempre va en gustos. Bueno, entonces ya tenemos el material, ya tenemos la aguja. Vamos a empezar a montar cadenitas múltiplo de 4. Déjenme un segundo. Perdón que me olvidé de poner mi teléfono en modo avión para que no haya ruiditos. Bueno, entonces vamos de nuevo. Vamos a montar cadenitas múltiplo de 4, recuerden, del ancho que queremos nuestro trabajo. Yo voy a hacer una muestra y entonces voy a hacer 16 cadenitas. 16 es múltiplo de 4. La primera la tejí y la ajusté. A partir de acá empiezo a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 16. Una vez que termino de montar las cadenitas, hago 3 más. 1, 2 y 3 al final. Ahora voy a ir a tejer un punto bajo en el siguiente, ¿sí? O sea, en este primero no, en el segundo voy a hacer un punto bajo. Directamente, vieron que no hice cadenita de subida, nada. En el punto siguiente, de nuevo, punto bajo. 2 cadenitas de separación al aire. Voy a hacer voy a saltar, perdón, 2 puntos de base y en el tercero me meto y hago de nuevo un punto bajo. En el siguiente punto dejo un punto bajo.
hasta acá tejí 2 puntos bajos, hice un espacio, salté 2 puntos de base, ¿sí? Para generar ese espacio y 2 puntos bajos. Repito y hago 2 cadenitas al aire para generar el espacio. Salto 2 puntos de base. Acordate que este es el que está usado por el último punto, así que cuento 1, 2, ahí en el tercero, pico y hago un punto bajo, al lado pico y hago un segundo punto bajo, vuelvo a generar un espacio, entonces tengo que hacer 2 cadenitas de altura y saltar 2 puntos de base, 1, 2, y en el tercero me uno con punto bajo. Y esto es lo que vamos a repetir a lo largo de todas las cadenitas de base. Al finalizar tenemos que hacer los dos, tenemos que terminar con 2 puntos bajos, ¿sí? 1, 2, y en el tercero hago punto bajo y en el siguiente punto bajo. Esta es nuestra vuelta número 1, ¿sí? Pilarcitos pequeños, bajitos y espacios. Para la vuelta número 2 hacemos 3 cadenitas de altura, 1, 2 y 3. Vamos a girar el tejido y en el siguiente punto vamos a tejer otra vareta. ¿Sí? Recordá que las 3 cadenitas de altura representan una vareta. Esto va a ser el extremo, uno de los extremos de mi trabajo. Ahora voy a de nuevo generar espacio y voy a hacer 2 cadenitas. Y me voy a trabajar al siguiente grupito de puntos bajos, ¿sí? De esos 2 puntos bajos que tejimos en la vuelta anterior. Para eso, lo normal sería trabajar en este primero, pero yo voy a trabajar en el segundo porque voy a hacer varetas cruzadas. Y acá hago una vareta, vuelvo a tomar lazada en la aguja y me voy a trabajar en la vareta, en el punto bajo de atrás. Y de ahí vuelvo a hacer una vareta. ¿Sí? Esto lo que va a generar es que este trabajo tenga textura. ¿Sí? Ese es el derecho. Acá tengo que ocultar la hebra, ¿eh? ¿Ven? Esto es lo que logramos si hacemos las varetas cruzadas. Si no te sale, hacelo con varetas comunes, pero no te va a quedar el relieve. Repetimos, vamos a trabajar en los 2 puntos bajos de la vuelta anterior. Para eso hacemos 2 puntos, 2 cadenitas al aire para generar el espacio o el huequito. Y me voy a trabajar a los 2 puntos bajos de la vuelta anterior. Si ves que están así medios raros y no los puedes identificar, te enseño un truquito. Agarrás con tu dedo pulgar y vas a buscar el huequito y lo marcas. ¿Ves? Yo lo marco. Y ahí ya sé que el punto bajo queda de este lado, ¿sí? Porque lo voy tocando. Entonces sé que ahí está el punto bajo donde yo tengo que trabajar mi primer vareta. Y como estoy haciendo varetas cruzadas, la primera vareta la hago en el segundo punto bajo de la vuelta anterior o de base y la segunda vareta la hago hacia atrás en el primero, ¿sí? En el primer punto bajo que tejimos en la vuelta anterior. De nuevo, este espacio lo salto y voy a trabajar en estos dos puntos bajos de base. Si no los logro identificar, voy con mi dedo pulgar, ¿sí? Busco el huequito, entonces yo ya sé que acá tengo el punto bajo, ahí lo marco con el dedo. Entonces, si no te sale, haces una vareta aquí y después una vareta acá. Y ahí te va a quedar sin relieve, pero también lo puedes hacer. Si no, haces la vareta en vez de en el primer punto bajo, en el segundo. Este punto ya lo tejimos, a mí me encanta. Y la segunda vareta la tejemos en el punto de abajo anterior.
Así continuamos tejiendo hasta que llegamos al otro extremo y ahí vamos a hacer el espacio con las dos cadenitas y al final trabajamos dos varetas simples, no cruzadas. Primero una y la segunda. Y esto es todo el motivo. ¿Sí? Ahora tenemos que volver a comenzar. Para eso giramos. No hacemos cadenita al aire. Directamente nos metemos picamos en el primer huequito, ahí en el primer punto, y hacemos el punto bajo. Vamos al lado y hacemos el segundo punto bajo. Volvemos a generar espacio, hacemos dos cadenitas al aire y acá vamos a hacer en la de nuevo, si no lo encontramos, marcamos con el dedo, ¿sí? Ahí. En la primera cadenita o en la primera vareta de la vuelta anterior hacemos un punto bajo y en el segundo un punto bajo. Las que se cruzan son las varetas, no los puntos bajos. Vamos de nuevo. Tenemos que hacer el espacio, hacemos dos cadenitas y acá tenían las varetas cruzadas. En la primera vareta cruzada hago un punto bajo, en la segunda un punto bajo. Vuelvo a hacer dos cadenitas al aire porque el espacio lo voy a respetar y de nuevo voy a ubicar la primera vareta cruzada y voy a hacer un punto bajo y en la segunda vareta cruzada voy a hacer un punto bajo. Dos cadenitas, una y dos y continuamos, ¿sí? Yo acá ya llegué a mi final, entonces en la primera vareta de la vuelta de abajo un punto bajo. Y en la segunda vareta, acordate que el último punto siempre tiende a esconderse, queda así como medio panzoncito. Bueno, ahí lo tenés que ir a buscar con paciencia, traerlo y tejerlo. Y otra vez repetimos la vuelta de varetas cruzadas. Entonces tenemos que subir con tres cadenitas porque vamos a usar varetas y vamos a tejer varetas. Vamos a girar el tejido. Y acordate que las dos primeras y las dos últimas no son cruzadas, ¿sí? Son varetas normales. Ahora hago dos cadenitas y de nuevo voy a ubicar esos dos puntos bajos de la vuelta anterior. Para eso me ayudo con mis manos, con mis dedos. Y ahí hago la primera vareta, no en el primer espacio, sino en el segundo. Y la segunda vareta la tejo en el punto de atrás. Mira qué lindo. Es hermoso para hacer un visillo. Dos cadenitas para generar el espacio. Voy y busco los dos puntos bajos de la vuelta anterior y hago una vareta en el segundo, ¿sí? En el segundo punto bajo y la segunda vareta en el primero. Voy hacia atrás. Si quisieran hacer un visillo o una cortina, les recomiendo que usen un hilo finito porque si no les va a pesar mucho. Y en vez de varetas, podrían hacer dobles varetas para que el hueco, ¿sí? Quede más, para que la vuelta quede más alta. Entonces el espacio les va a quedar más grande y por ahí van a tener mejor como perspectiva, ¿sí? Si quieren un visillo que se vea hacia afuera, entonces en vez de usar varetas, hacen doble vareta o triple vareta, ¿eh? Ustedes lo eligen. Hice mis dos cadenitas de separación, acá yo ya llegué al final de mi labor y hago acá las varetas simples, no las cruzo.
y repito lo que tenía abajo. Giro, sin hacer cadenita de altura, me meto, ¿sí? Pico en el primer espacio, en la primera cadenita y en el primer punto, traigo hebra y hago un punto bajo. Al lado un punto bajo. De nuevo, 2 cadenitas de separación para generar espacio. Voy a la primera vareta cruzada y hago punto bajo. Voy a la segunda vareta cruzada y hago un punto bajo. Acordate que en esta, ¿sí? Donde los puntos son más bajitos, acá hacemos todo derecho, ¿sí? No cruzamos nada. 2 cadenitas de separación para generar espacio. Voy a la primera vareta cruzada del punto de abajo y hago punto bajo. Voy al siguiente punto o vareta de la vuelta anterior y hago mi segundo punto bajo. Ahora me toca hacer las 2 cadenitas de separación y de nuevo repito, punto bajo, punto bajo. Continuamos hasta que al final, ¿sí? Esta vuelta es sencilla porque no hacemos nada extraño. Solo hacemos 2 puntos bajos, 2 cadenitas de separación y 2 puntos bajos. Esa es la secuencia. Esta sería la vuelta número 1, ¿sí? Siempre la 1 o la impar. Y para la vuelta par es 3 cadenitas que representan una vareta, 3 cadenitas de altura. Giramos el tejido. En el extremo o borde hacemos 2 varetas sin cruzar. Trabajamos 2 cadenitas para generar espacio. Y a partir del segundo grupito, ahí sí hacemos las varetas cruzadas. Recordad, la primera la tejo en el segundo espacio y la segunda vareta la tejo en el espacio de atrás. Y esta es toda la puntada que me encantó. Se teje rápido, ¿vieron? Miren, acá yo ya estoy haciendo mi otro plato de sitio. Les digo que ni necesita terminación. Yo no le hice absolutamente nada. Ni punto cangrejo, ni toda una vuelta de medio punto. Nada, nada, nada. Así que bueno, súper fácil. Un trabajito hermoso. Díganme en comentarios en qué van a utilizar y en qué color. Ustedes saben que yo soy fanática del color natural, pero en algún bellecito me encantaría, en algún verde seco también quedaría muy bonito. Así que bueno, les muestro una vez más la puntada de cerca. Hermosa trama. Así que bueno, con esto me despido. Hasta el próximo tutorial. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final del video. Nos vemos la próxima. Besitos.